Vamos a comenzar con la enseñanza. Marcos 5, vamos al libro de Marcos. Versículo 1. Este es ya nuestro tema 5 de esta serie que estamos estudiando. El encuentro de un endemoniado con Jesús. Vamos a centrarnos en esta enseñanza el día de hoy. Y digamos que entre paréntesis, yo haría una pregunta aquí, ¿no? En este tema, un caso sin esperanza. Vamos a estudiar. Vamos a leer Marcos 5. Está muy largo el pasaje, pero vamos a leerlo. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Los pasajes paralelos, si ustedes quieren anotarlos, se encuentran en Mateo 8:28 al 34 y Lucas 8:26 al 39. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, oh Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. No hay nadie como tú, Señor. Tú mereces toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, gracias porque una vez más estamos aquí, reconociendo nuestra gran necesidad de tu palabra, Señor. No de las palabras de un hombre, de tus palabras, Señor. Gracias porque podemos estar aquí reunidos mientras en otros lados no les has permitido reunirse y escuchar tu palabra. Te necesitamos de ti, Señor. Cada día conocerte para parecernos más a ti, para poder amarte, Señor. Gracias, Señor. Tú has puesto en mí, en mi corazón, esta enseñanza, esta serie de enseñanzas para ilustrarnos de dónde nos ha sacado, Dios, para que nunca se nos olvide quiénes éramos. Y ahora, Señor,
no somos nada, separados de ti nada podemos hacer, no somos nada, pero ahora podemos disfrutar de tu presencia, de tu palabra y estar contigo. Y gracias por eso, Señor, porque ahora somos tus hijos y antes no lo éramos, y nos has rescatado. Habla a cada corazón de mis hermanos, Señor, que sea tu palabra, obra tú, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Solo unos versículos anteriores, en el capítulo 4, el Señor Jesús había librado a sus discípulos de una gran tormenta. La Escritura dice que este viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca. Y mientras sucedía esto, la Escritura dice que Jesús estaba durmiendo. Entonces los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Su pregunta no era realmente una pregunta, era una acusación tenuemente disimulada. Ellos le estaban diciendo: ¿a ti no te importa nuestra vida, Señor? Estaban acusando al Hijo de Dios de falta de compasión. Y este atroz ataque contra Jesús es consistente con la costumbre de los humanos hacia Dios. Dios tiene que escuchar quejas como estas de una humanidad ingrata todos los días. El cielo es bombardeado con las constantes acusaciones de gente airada. A Dios se le acusa de falta de amor, se le acusa de crueldad y de siempre estar lejos cuando más lo necesitamos. Como si no fuera suficiente el amor que nos mostró en la cruz del Calvario muriendo en nuestro lugar. No hay indicación en el texto de que Jesús contestara la pregunta de sus discípulos. Su respuesta omitió las palabras y fue directo a la acción. Él guardó sus palabras para hablarle al mar y a la tormenta. Y el Señor reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, como dice Marcos 39. Y al ver los discípulos el poder de Dios, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. No le encontraron una clasificación. ¿Quién es este? Era único en su género. Amados, no ha existido, no existe y no existirá nadie que pueda controlar o someter las fuerzas de la naturaleza, solo Cristo. Él no oró ni le pidió al Padre que lo librara de la tempestad. Él afrontó el asunto directamente, pronunció un mandato, un imperativo divino, y la naturaleza obedeció al instante. El viento escuchó la voz de su Creador y de inmediato se detuvo. Ni siquiera una leve brisa se podía sentir en el aire. El mar se puso como un espejo, sin la más mínima ondulación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él, es lo que dice Colosenses 1:16. Por lo tanto, el autor y creador de todas las cosas es el único que tiene el poder y la autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Ahora, versículos posteriores al encuentro con este hombre endemoniado, vemos dos milagros maravillosos y espectaculares. Resucita a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, y sana a una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. En este contexto podemos contemplar el gran poder de Dios, venciendo las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas demoníacas, hablando específicamente de este hombre endemoniado, venciendo las enfermedades y aún la misma muerte. Tengo una pregunta: ¿quién como el Señor Jesús? Nadie. Las fuerzas de la naturaleza se someten y se sujetan a Él. No hay tsunami, terremotos, diluvios o grandes incendios que Él no pueda controlar o disipar. Los demonios se someten y tiemblan delante de Él. No hay poder humano, diabólico, que pueda hacerle frente. Toda enfermedad se somete a su poder. No hay ninguna enfermedad que Él no pueda sanar. Amén. Y por otro lado, solo Cristo fue capaz de vencer la muerte. No hay nadie como Él, hermano. Es increíble. En este contexto, regresando a nuestra escritura, aquí en Marcos 5, vemos que del versículo 1 al 5, Jesús
se juntó con sus discípulos y fueron a la región de los Gadarenos. Marcos 5:1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Los Gadarenos eran los habitantes de Gadara, y esta tierra había sido entregada a una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Gad, en el lado oriental del río Jordán. Ahora recordemos que la tribu de Gad había elegido habitar del lado del Jordán, pero ahora en este pasaje encontramos a sus descendientes dedicados al negocio de los cerdos. ¿Cómo es posible que estuviesen creando tantos cerdos si estos eran animales inmundos y prohibidos por Dios en Levítico? Cuando uno comienza a alejarse de Dios, se acerca más al pecado. Es una realidad. Como el hijo pródigo, ¿no? Eso me recuerda a esta historia. El hijo pródigo que se fue alejando de Dios al grado de tener deseos de comer las algarrobas de los cerdos. ¿Puede un cristiano verdadero llegar a una situación así? Sí. Yo conozco a algunos. Se van hasta los bailes y se olvidan totalmente de Dios, empiezan a tomar y empiezan a caer en una situación muy peligrosa y delicada. En el versículo 12 menciona que un hombre con espíritu inmundo fue a encontrarse con el Señor Jesús. Un encuentro con Jesús, se llama nuestra serie. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Del versículo 3 al 5 se menciona dónde y en qué condiciones vivía este hombre endemoniado. La Biblia no dice su edad, ni cuándo, ni cómo fue poseído por los demonios. Quizás había consultado a los muertos o espíritus por medio de alguna hechicera. No lo sabemos, no lo dice. La Biblia dice en el pasaje paralelo de Lucas que ya tenía mucho tiempo endemoniado. Eso lo pueden encontrar en Lucas 8:27. Ya tenía mucho tiempo, muchos años, poseído por un demonio, por varios demonios. Ahorita lo vamos a ver. Y en Marcos 5:3 dice que vivía en los sepulcros. Marcos 5:3, que tenía su morada en los sepulcros. Y en los sepulcros se encontraban los muertos, en algunas ocasiones al aire libre. Y por eso estos lugares se consideraban como inmundos. De acuerdo al Evangelio de Mateo en el pasaje paralelo, Mateo 8:28, dice que había otro hombre con él en su misma condición. Sin embargo, los evangelistas Marcos y Lucas se enfocaron solo en este hombre, por lo cual confirmamos que el otro hombre no lo acompañaba regularmente, prácticamente vivía solo. Este hombre tenía un poder sobrenatural, de manera que no podían sujetarle ni atarle. Aquí en el versículo 3 dice, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. ¿Algunos de ustedes les ha tocado? Creo que hace 2 predicaciones yo les decía, ¿no?, de casos de una persona que fue poseída por un demonio o por varios demonios, pero sí hay casos reales de esto. Tienen una fuerza sobrenatural que ni siquiera entre 10, 8 hombres pueden con la persona, ¿no? Las veces que trataron de atarle fueron en vano, porque la Escritura dice que destrozaba las cadenas. Vamos a leer el versículo 4, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Era un ser salvaje, así que nadie había sido capaz de atarle. En el Nuevo Testamento vemos varios casos de personas poseídas por demonios. Marcos 7:29, si quieren igual tomar nota. Entonces le dijo por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, la hija de la mujer sirofenicia. En Mateo 9:32 dice, mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Mateo 12:22,
Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, muchos hermanos, y con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra. La palabra tiene poder y autoridad, no nuestras fórmulas, o sea, muchas cosas que de repente se inventan los hombres, ¿no? No con agua bendita. ¿Sí? ¿Cuántos casos vemos de películas, ¿no? De que el sacerdote va y hacerle el exorcismo a una persona y resulta que se le mete el demonio al sacerdote. Bueno, y muchos creen en las películas también, todo lo que pasa. Bueno, les leo aquí otra vez el versículo de Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En Lucas 4:33, el Señor trató con un endemoniado en la sinagoga, donde se reunían los judíos. Los judíos tenían la costumbre en el culto del sábado invitar a cualquier varón judío adulto para que leyera y explicara en voz alta un pasaje de un libro de los profetas que le daban. Quiero ubicarlos un poco en el contexto para ver qué fue lo que pasó cuando el Señor llegó a la sinagoga. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas 4:16. Tenían esta costumbre, se los voy a leer, dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, tenían una costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Un sábado así, Jesús se puso de pie en la sinagoga de los judíos, y de una manera soberana, el jefe de la sinagoga le da una porción, o el libro de Isaías, para que lo leyera y lo explicara. El Señor Jesús les leyó y les explicó Isaías 61. Y ahora, con esto en mente, leamos Lucas 4:33, en donde el Señor Jesús trató con un endemoniado en la sinagoga. Lucas 4:33 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Este hombre que aparece endemoniado en este capítulo, seguramente cada sábado se sentaba en la sinagoga para escuchar los mensajes de los judíos. Y es probable que estos mensajes que él escuchó eran mensajes muy ligeros, en donde todo era amor, paz, prosperidad y felicidad. Y uno que otro sobre guerra espiritual. Por tal razón, cada sábado se sentía muy cómodo y muy contento, hasta que llegó Cristo y predicó el Evangelio con autoridad. Y fue así como este hombre se manifestó. Salió lo que realmente no era. ¿En las iglesias cristianas, pastor? ¿Con los judíos? Cada sábado se sentaba a escuchar. Hoy en muchas iglesias que se dicen cristianas se predican mensajes tan ligeros que por eso vemos cristianos que no conocen la Escritura y por consecuencia no conocen a Dios. En la actualidad uno de los campos misioneros con más necesidad son las iglesias cristianas.
Como Pablo les predicó a los atenienses sobre el Dios no conocido, al que ellos adoraban sin conocerle, es el que nosotros debemos de anunciar en las iglesias cristianas. Como si no hubiera necesidad afuera, ¿no? Con la gente que no conoce al Señor. En Lucas 4:35, vamos a leerlo, dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. La ciencia y la psicología dicen que los casos de endemoniados están relacionados con locura o epilepsia. ¿Será cierto? Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con la personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Y veamos, por ejemplo, en Marcos 9:18. ¿Será que Sigmund Freud tiene razón? Dice, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Podemos imaginarnos el caso de este hombre y por eso las películas quizás exageradas, ¿no? En algunas ocasiones. Pero en la Escritura aquí está lo que le sucedía a esta persona. Lo sacudía, crujía los dientes. Cuando yo recién me convertí, no sé, digo, el pastor Carlos en su buena, ¿cómo podré mencionarlo? De quererme guiar, ¿no? A Cristo, seguir discipulándome. Yo recuerdo que me llevó a una casa de otro hermano. Tenía muchísimo material cristiano, libros, películas. Y de las primeras cosas que yo vi como cristiano, me puso ahí un video de un show cristiano, era un show cristiano de aquel tiempo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero de una alabanza muy pegajosa, ¿no? En inglés. ¿Quién está en ti? Algo así. Dime quién está en ti. No me acuerdo bien. Pero vi eso y adicional, dice, mira, ven. Me puso varios casos de personas endemoniadas ahí, vomitando así en verde y cosas muy feas, ¿no? Dice, para que vayas viendo que de lo que se trata ser cristiano, ¿no? También. Pero me quedé con eso, ¿no? Y por eso me acordé cuando estaba leyendo este versículo, que lo sacudía y que crujía los dientes. Otra versión dice, cuando se apodera de él, lo hace caer al suelo, escupe espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus seguidores que expulsaran el espíritu, pero no pudieron. El cuadro que Marcos nos describe es aterrador, un hombre completamente descontrolado como un animal salvaje. Nadie tenía fuerzas para controlarlo e incluso trataron de atarlo, pero no pudieron. Todos sus intentos fallaron. Y Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares, nadie podía pasar por aquel camino. Esto ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. Por más de que te vayas a un helicóptero y quieras hacer guerra espiritual y aventar aceite ungido, no va a funcionar. El estado de este hombre era miserable, en el plano humano era un caso sin esperanza, un caso perdido. ¿A cuántos de nosotros nos decían que éramos un caso sin esperanza? Y hoy aquí estamos adorando a ese Dios grande en misericordia que nos liberó como a este hombre.
Literalmente no teníamos quizás una legión, miles de demonios, pero quizás sí teníamos 10. ¿O quién tenía uno? A ver, levanten su mano. Vamos aquí, vamos a empezar por 1, 2 y... La Biblia dice que este hombre día y noche gritaba en los montes y sepulcros y se pegaba en su cuerpo con piedras. Marcos 5:5, vamos a leerlo. Yo no sé si cuando nos predicaban el Evangelio teníamos una reacción provocada hasta por un demonio, ¿no? Odiamos a los cristianos, crujíamos los dientes, escuchamos las alabanzas. ¿Qué es eso? ¿Por qué escuchas eso, no? Tal vez, ¿no? Estamos en el versículo 5, ¿verdad? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es un tema difícil, se me hace complicado explicarlo. En este versículo lo que nos puede mostrar es una profunda angustia, un dolor y un tormento interior de aquel hombre que él sentía mientras deambulaba por las montañas y en las tumbas. Y quizás en un esfuerzo por librarse de ese tormento, este hombre se golpeaba, ¿no?, a sí mismo con piedras. Quería ser liberado, pero solamente el Señor puede liberarlo, solamente Él. Los intentos humanos no sirven de nada. Y en los versículos del 6 al 13, se describen todos los detalles del encuentro de este hombre endemoniado con el Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 6. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues no, que muy feroz este hombre, este endemoniado, ¿no? Cuando este hombre endemoniado llegó a la presencia de Jesús, cayó de rodillas y los demonios que estaban en él clamaron para que no los lanzara al abismo, porque ellos saben que tarde o temprano serán enviados al fuego eterno que ha sido preparado para ellos y para el diablo. Y eso lo encuentran en Mateo 25:41. Tarde que temprano. En el versículo capítulo 5, 8 y el 9, dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Es de llamar la atención que el Señor le preguntara su nombre. ¿Qué importancia podía tener? ¿Por qué razón le preguntó? El Señor Jesús puso en evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba ante un solo demonio, sino ante muchos. Porque Él respondió, me llamo Legión. El éxito del Imperio Romano se debió en gran parte al poder de su ejército. Este término legión era usado en la milicia y una legión romana constaba de 5,000 a 6,000 hombres. De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar muchos lugares por medio de sus legiones, este miserable hombre había sido conquistado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían en una situación de opresión y de muerte. Se habían apoderado de él, dice la Escritura. Notemos entonces que el propósito del diablo es de tipo militar, conquistar y dominar. Pero el Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y que todas sus legiones. Ni una legión o miles de legiones de demonios pueden hacerle frente a él. ¿Qué traes contra mí? ¿Verdad? Le decían, tú eres el santo de Dios. Imagínense, ¿no?, a este hombre. Ellos reconocen la santidad de Dios. Leyendo un libro, recuerdo que decía, el autor escribía esto. Decía, muchas personas en aquel día, cuando estén delante de Dios,
van a preferir, o más bien hubieran preferido enfrentarse a un tsunami, a un incendio, que enfrentarse a un Dios 3 veces santo. Hubieran preferido eso. El Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus ángeles, perdón, que sus legiones, sus demonios. Y nosotros no debemos temer. Un cristiano verdadero no puede ser poseído por demonios, ¿sí sabían? Porque de repente se tiene como que eso no muy bien, en la Escritura no hay temas relacionados a eso, pero un cristiano verdadero no puede ser poseído por demonios. Exacto, no pueden cohabitar. Tenemos que ser equilibrados. El hecho de no temerle no significa que por eso podemos hacerle guerra espiritual, como algunos hermanitos que en todas partes ven demonios, no hasta en la sopa, y empiezan a reprender y atar a Satanás. Yo les puedo hablar mucho acerca de eso. Alguna vez lo he comentado, quizás aquí no, pero yo y mi hermano a las 12 de la noche en la montaña, pura guerra espiritual. No, que en el 2010 se van a romper las huestes y los espíritus van a oír y va a haber un avivamiento aquí en Guanajuato. Y todos van a creer, ¿no? Mi hermano era muy osado en ese sentido de que, a ver, brujo mayor, ¿te arrepientes o te largas de aquí? Y andábamos peleándonos con todos los demonios, ¿no? Por el otro lado, son dos extremos. Por el otro lado, no debemos tampoco ignorar las maquinaciones. Los dos extremos son malos. Por eso la palabra dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí hay, es real, la parte espiritual sí existe. Este hombre tenía un problema espiritual, estaba poseído por demonios. Como en la actualidad, no, sí hay quizás jóvenes o personas que son poseídas por meterse en esa puerta espiritual, en donde empiezan a jugar con la ouija, a consultar a los muertos, a consultar a los mismos demonios, y vemos el resultado. En Marcos 5:10, regresando aquí rápidamente. ¿Cuántos de aquí hacían guerra espiritual? A ver, levanten la mano. Primero Ricardo, ya. Primero ahí. Nos vestíamos hasta de soldados, ¿no, Richard? Y a marchar. No, literalmente lo hice. Bueno, yo sí lo hice. No sé, Ricardo, pero qué ridículos, hermanos. Vivamos en santidad, vivamos agradando a Dios. Es lo que nos enseñan. Bueno, no lo dije por ti, Ricardo. Vamos al versículo, perdón, el 8, ¿verdad? 10. Gracias. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Las personas que vivían ahí eran seguramente de corazones duros, lo que los hacía presa fácil para que el demonio y los demonios se apoderaran de él. Se sentían muy cómodos en ese lugar. Por eso le rogaban al Señor Jesús de que no los enviase fuera de aquella región. Y en el versículo 11 dice, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios para manifestarse necesitan un cuerpo por medio de cual operar.
Y en este caso solo querían un cuerpo u otro lugar antes de ser enviados al abismo. Y en Marcos 5:14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces se juntó este grupo de personas. Era muy obvio el milagro que había sucedido. El endemoniado ya no era más un endemoniado. Las mismas personas que lo estaban viendo en su juicio cabal, en alguna ocasión quizás dijeron, este hombre no tiene esperanza, pero este hombre se encontró con Cristo, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria para este mundo, que cada día se hunde más en el pecado y que está siendo gobernado por el poder de las tinieblas. Cristo es la esperanza para todos los pecadores, prostitutas, homosexuales, endemoniados. En esta semana pude platicar con, no sé si todos estuvieron la vez que compartí, de este hombre que yo me encontré después de 10 años, ya siendo homosexual. Y dije, oye, así nada más brevemente le dije, algún día me gustaría no platicar de lo que yo pienso o de lo que piensa la gente. Me gustaría platicar de lo que piensa Dios, de lo que dice la Escritura acerca de esto, ¿no? O sea, me relacionaba al homosexualismo. Y no se sintió ofendido. Y empezamos a platicar, le digo, mira, lo que pasa es que normalmente la gente que hace a un lado a Dios, que saca de la fórmula al Señor, normalmente lo hace porque no quiere rendirle cuentas a un Creador el día que se muera. ¿Por qué? Porque si todo es relativo, si para ti lo que es bueno, para mí es malo y viceversa, entonces podemos dormir con nuestra conciencia tranquila. Pero cuando nos acercamos a Dios y lo que Él establece, créeme que todas las noches no podemos dormir porque la conciencia nos está acusando lo que hicimos mal todos los días. Se quedó así rápidamente y dice, sí, no, o sea, realmente sí ofrezco así como que la invitación. Digo, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué día? Pero a veces los extremos, hermanos, no, homosexual y no tienes esperanza, estás perdido. Empezamos a poner el dedo, en vez de predicarles el Evangelio. Cristo es la esperanza para todos los pecadores, para lo peor, hermanos. Y quiero decirles algo, el caso sin esperanza sí tiene esperanza, sí tiene esperanza. Solo necesita arrepentirse de sus pecados y correr a la cruz del Calvario. Es lo que necesita este hombre. Tiene 2 niños. Él los está cuidando. Ahora me di cuenta de que su esposa, más bien su ex esposa, era lesbiana. Pero tienen esperanza. Jesús también derramó su sangre por ellos. Y la palabra del Señor tiene el poder para liberarlos. Esclavos de Satanás, ¿no? Y este hombre pasó de la esclavitud de Satanás a la libertad en Cristo. De tener actitudes salvajes causadas por los demonios, ahora vemos a un hombre con una mente sana, bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, una mente disciplinada con capacidad de razonar. Eso es lo que significa juicio cabal. Encontraron al hombre en su juicio cabal. Es la palabra sofroneo. Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio fue radical. Ahora estaba con Jesús sentado, vestido y en su juicio cabal. Nadie de los que estaban a su alrededor lo podía creer. Así como con nosotros, hermano, no daban un centavo por nosotros. Y cuando te vieron diferente, entregado al Señor, un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo,
una señorita con un corazón nuevo, nadie lo puede creer. El poder del Señor Jesucristo es el único que puede llegar a ese lugar donde el gobierno, los psiquiatras, la familia y los amigos no pueden llegar, al corazón. Y Dios cambió su corazón de piedra por un corazón de carne. Dios cambió a ese monstruo en un hijo de Dios. Aullando en los montes, desnudo, dice un pasaje paralelo, desnudo, gritando. Seguramente, si hubiéramos pasado cerca de Él, nosotros corremos, no le predicamos el Evangelio, nos escondemos, hermano. Si hay algunos con que les apague la luz aquí, les da miedo, imagínate, encontrarse con un hombre así. Cristo lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad, su dignidad. Ya no era ese loco que andaba desnudo gritando día y noche por los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Era un hombre nuevo. Todos nosotros éramos como este hombre endemoniado, salvajes, pervertidos, sucios, esclavos de Satanás. Pero cuando tuvimos nuestro encuentro personal con Cristo, Él nos salvó y nos transformó. Amén. Nos salvó y nos transformó. Una obra preciosa. Y que Él ha comenzado y que la completará, que la terminará hasta que Él venga por nosotros. Marcos 5:16. Yo pensé que lo del vacío de las sillas ahorita que decía el hermano era porque estaba predicando a los hombres. Dije, ya la próxima también nos va a tocar mejor. ¿Perdón? Sí, las mujeres. Pero no, dice que ya hubo un arrebatamiento parcial, así que ya me dejó más tranquilo eso que dijo el hermano. Pero sí, hablando del arrebatamiento, no recuerdo si hay una película, ¿no? Que todos se van y se queda el pastor. ¿Cómo va a ser bíblico eso, hermano? Se queda el pastor, no puede ser. No, al contrario, se quedan ustedes y nos damos nosotros. Nos damos todos. Marcos 5:16, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La gente que vivía ahí le pidió al Señor Jesús que se fuera de su ciudad. Ellos habían perdido 2,000 cerdos que representaban una buena cantidad de dinero y no estaban dispuestos a perder más. Les pegó donde más duele, en su cartera. Y en vez de dar gloria a Dios por este gran milagro, le pidieron, vete de aquí, no te quedes aquí, Señor. Es tiempo de renunciar a nuestras manadas de cerdos y de pedirle al Señor que se quede con nosotros. De renunciar al dinero, a las riquezas, y de pedirle al Señor que Él es nuestra riqueza, que se quede con nosotros. Estados Unidos era una nación que en sus escuelas tenían la buena costumbre de orar y leer la palabra de Dios. Pero un día decidieron sacar a Dios de sus vidas, y ahora vemos el resultado, ¿no? Les prohíben entrar con Biblia, pero sí entran con pistolas. Hay tantos casos, ¿no? De jóvenes, adolescentes que asesinan a los demás. Es increíble cómo le cerramos la puerta al Señor. Cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos, el que había estado endemoniado le estaba rogando que le dejase estar con él. La petición era evidencia de la nueva vida que ahora tenía. Quien ha sido salvado por el Señor desea estar con Él, ¿o no? Cuando el Señor te salva, te transforma, lo primero que quieres es
Ir a la Biblia, estar orando, en todo tiempo pensar en el Señor, cuando vas a la cama, cuando te levantas, cuando uno se convierte genuinamente, eso pasa. Te entregas, te enamoras del Señor. Él quería estar con él. Sin embargo, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que se fuera a su casa y a los suyos. Veamos los siguientes versículos, el 18. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hogar debe de ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias de su nueva vida. El cristianismo se vive primeramente en casa, hermanos, no aquí en una iglesia. Es en casa. Es como tratas a tu esposa, varón. Es como trato a mi esposa, cómo tratas a tus hijos. ¿Cómo los tratas? El cristianismo se vive primeramente en casa. La verdadera actividad misionera comienza en la casa. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización en otras partes del mundo mientras desatendemos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Hombres de Dios no allá en Israel predicando con poder y fuego. Cuando llegas a la casa, empiezas a golpear a tu esposa. No es congruente, hermanos. La misión de este hombre era, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Su misión consistía en testificar de las grandes cosas, de las grandes maravillas que Jesús había hecho con él. Y lo mismo aplica para nosotros. Ve y cuéntale a la gente cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿No? Llegar con alguien, hermano, ¿no? O un familiar. El Señor me rescató, era un drogadicto, era un alcohólico, iba al infierno, hermano. Y mírame, el Señor me cambió, me transformó. Ha tenido misericordia de mí. Y a veces no tienes que decirle nada. Tu vida va a gritar todo eso, hermano. Un hombre transformado. Su misión consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y en Marcos 5:20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fue obediente este hombre. Aquel hombre sin esperanza se convirtió en el primer misionero en Decápolis. Y así nosotros estamos puestos en esos lugares donde vivimos para predicar, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho con nosotros. Como una conclusión, todos estamos bajo el poder del maligno. Si no fuimos poseídos por demonios, literalmente, no fue porque éramos más buenos que los demás, porque Dios en su gracia común no lo permitió, hermanos. Pero imagínense, si todos fuéramos poseídos, ¿cómo sería este mundo? No lo permitió, pero todos estamos bajo el poder del maligno. Todos estamos representados en este hombre que fue liberado por el poder de Dios. Nunca olvidemos de dónde nos sacó nuestro amado Señor, nunca. Nunca lo olvidemos. El Señor nos ha salvado y transformado para dar testimonio y decirle a las personas sin esperanza, que sí hay esperanza. Y esa era la canción que cantábamos en los camiones. Hay una esperanza hoy. Por otro lado, contemos cuán grandes cosas el Señor ha hecho y cómo ha tenido misericordia de ti y de mí. Misericordia. Compasión. Cómo nos encontró. Y ahora, ¿dónde estamos? Sentados a la mesa. Qué maravilloso. El caso sin esperanza, sí tiene esperanza. Y aquí hay muchos que así estábamos. Y el Señor nos ha encontrado.
Tuvimos ese encuentro personal con el Señor y ahí el Señor nos salvó, nos transformó. Somos nuevos hombres, somos nuevas criaturas y ahora hasta el fin, hasta el final. Cuando entré aquí ahorita a la iglesia, me llamó la atención la última canción, como ¿quién les dijo que yo iba a predicar esto, no? Porque aquí está el versículo, que ellos van a cantar una alabanza para despedirnos, pero aquí está, en Marcos 5. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho y cómo ha tenido misericordia de mí. Cuán grandes cosas. Así que, pues vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón ya para despedirnos, hermano. Vamos a cantar. Cuán grandes cosas. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Tú lo has hecho, Señor. Gracias. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Gracias, Señor. Me ha levantado. Me ha levantado. Tengo luz de un nuevo día. Nuevamente, cuán grandes cosas. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado. Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, yo canto una nueva canción. Yo contaré tus obras, sí, Señor. Publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion. Me has dado una nueva canción de redención. Gracias, Señor, porque en estos días, Señor, de tanta maldad, Señor, podemos estar agradecidos contigo, Señor, cantándote cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Nuevamente, cuán grandes cosas. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado.
soy perdonado, su mano tomó la mía, me ha levantado, tengo luz de un nuevo día, yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción, yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción de redención, de redención, de redención. Te damos gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a tu Señor y Dios les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos.